Como cada día agradecemos la amabilidad de la gentileza de su sintonía. Estamos en el aire con Radio Amanecer en Estudio. La lección número 8 estamos abordando durante la semana y el primer día correspondiente al domingo 17 de noviembre de esta lección número 8, nuestro sumo sacerdote es el tema que estaremos abordando, nuestro sumo sacerdote. La invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, estaremos compartiendo este tema. Está con nosotros, como cada día en los comentarios, el doctor Enrique Báez, en los comentarios que realizamos en estas lecciones. Pastor, un saludo cordial, afectuoso, como siempre. Un saludo para ti, Pastor Scroggins, deseando las más ricas bendiciones de Dios sobre ti y sobre todos nuestros amigos oyentes que nos unimos cada día para estudiar la palabra de Dios como una familia. En estos grandes desafíos de cada día, al estudiar la Biblia, es bueno, amigos oyentes y pastor, uno asegurarse de la participación divina mediante el Espíritu Santo. Vamos a pedirle que nos dirija en oración. Amado Padre Celestial, venimos ante tu trono de misericordia, agradecidos por tu sacrificio, agradecidos por tu intercesión, y queremos rogarte, oh Señor, que tú una vez más tengas misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados. Queremos rogarte, Padre, una bendición por todos nuestros amigos oyentes. Tú sabes, oh Padre, los desafíos que tenemos en este día, las dificultades. Confiamos, oh Señor, en que tú escuchas nuestras plegarias y que tú respondes más allá de lo que te pedimos. Así que rogamos que tu gracia esté a nuestro lado y que nos des el entendimiento necesario para comprender tu palabra y compartirla con aquellos que aún no la han recibido. Gracias, oh Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Revisar el Nuevo Testamento, uno se encuentra con una epístola que más habla acerca de Cristo como sumo sacerdote, es la epístola a los Hebreos. La columna vertebral de esta carta de los Hebreos, proveniente del Nuevo Testamento, consiste en 2 versículos del Salmo número 110. El versículo 1 es citado para confirmar que Cristo es exaltado sobre todo porque se sentó a la diestra de Dios. Este es un tema recurrente en Hebreos que enfatiza la divinidad y la calidad de Mesías de Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 3, el capítulo 4, verso 14. Asimismo, si vamos al capítulo 7, versículo 26, como el capítulo 8, 1 y el versículo 2 del capítulo número 12 de esta carta, hacen ese fuerte énfasis del Mesías Jesús. El Salmo 110.4 se usa para demostrar que el sacerdocio de Cristo ya había sido prefigurado por Melquisedec, de acuerdo a lo que encontramos en el capítulo 5, verso 6 de esta carta a los Hebreos. Con esto en mente, estamos abordando en el día de hoy nuestro sumo sacerdote y de qué manera, Pastor Báez, cumple Cristo el divinamente prometido sacerdocio según el orden de Melquisedec, tal y como nosotros acabamos de citar en Hebreos capítulo 5, el verso 6. Pastor Scroggins, ayer tuvimos la oportunidad de reflexionar en algunas funciones sacerdotales que Cristo realizó mientras estuvo aquí en la tierra. Uh-huh. Pero es bueno, pienso, al contestar tu pregunta, retomar el concepto y clarificar el hecho de que aunque Jesús sí realizó funciones sacerdotales, Él no fue un sacerdote ni era descendiente de la tribu de Leví, la cual tenía el deber de fungir como sacerdotes en el santuario. Así que Jesús, mientras ministró aquí en la tierra, siendo un predicador itinerante, visitando el templo, la parte que era permitido participar al frente del templo, Jesús nunca ministró en el interior del templo porque no provenía de una familia sacerdotal. Y es precisamente el autor de Hebreos que va a elaborar, como ya has presentado, de que este Cristo que se sentó a la diestra de Dios, como es presentado por primera vez en Hebreos 1.3 en esa epístola, y se va a argumentar a través de toda la epístola, Él es ministro del verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre.
En otras palabras, el Cristo que vino como el siervo de Isaías 53, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó, que ascendió a los cielos, se sentó a la misma diestra de Dios y ahora es ministro y es sumo sacerdote para nuestro beneficio. Entonces, algo especial, Pastor Scroggins, es que el autor de Hebreos, él va a presentar el cumplimiento del ministerio sacerdotal de Jesús en los cielos a la luz de una figura que aparece en el Antiguo Testamento, como ya usted mencionó, y es la persona de Melquisedec. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar en medio de una narrativa de guerra, de victoria, de repente este personaje que apenas es mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento. Y estoy pensando específicamente en el texto que se menciona por primera vez, que tendremos la oportunidad de leerlo, que es Génesis, y luego es mencionado una segunda vez en el libro de los Salmos, en el Salmo 110 de forma más específica. Pero el autor de Hebreos encuentra en esta persona de Melquisedec la orden sacerdotal que Cristo realiza. Y él entiende que a partir de Melquisedec, así como Melquisedec es una persona especial, así la persona de Cristo se va a presentar como el sumo sacerdote de Dios, que es ministro del santuario en los cielos. Vamos al primer libro de la Biblia, pastor, para que allí podamos tener la oportunidad de encontrar a este personaje sobre el cual nuestro autor de Hebreos está elaborando. Génesis capítulo 14, los versos 18 al 20. Allí en la Sagrada Biblia se nos dan estas informaciones. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los versículos 18 al 20. Ok, aquí tenemos el personaje, pastor, Melquisedec, sin previa introducción. El texto solo nos dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. De ahí que muchas personas se inquietan, ¿no? Como hay tan poquita información, y usted está diciendo que capítulo 14, verso del 18 al 20, y en el libro de los Salmos también se hace mención en todo el Antiguo Testamento. Algunas personas se inquietan y dicen, bueno, pero ¿quién será este Melquisedec? Claro, muchísimas interpretaciones se han hecho en relación a este personaje, especialmente en el período intertestamental, las cuales no aludiremos aquí por razones de tiempo, lógicamente, pero acá la palabra de Dios nos está presentando a alguien que viene a recibir a Abraham luego que Abraham ha derrotado a aquella coalición que tomó cautivo, incluyendo a su sobrino Lot y su familia. Entonces, este rey es rey ¿de dónde? De Salem. Nosotros sabemos que a través de los años los estudiosos han relacionado esta ciudad de Salem con lo que nosotros encontramos posteriormente llamado como Jerusalén. Y si nosotros, por ejemplo, vamos al Salmo 76, versículo 3, encontramos razón textual. En el versículo 2, la palabra de Dios nos dice, Salmo 76, 2, en Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. Así que nosotros encontramos tradición bíblica desde muy temprano que se iguala Salem con Jerusalén. Nosotros sabemos que es lo que bíblicamente se interpreta a través de la Biblia. No necesitamos ir en todos los detalles con relación a la filología de la palabra, pero es reconocido aún fuera de la Biblia, por mencionar solamente un caso. En fuentes acádicas, sumeria acádicas, tenemos que a Jerusalén se le conoció como Uro-Salim. Así que la ciudad de Salem fue conocido como un medio por el cual se identificaba lo que más luego se llegó a conocer como ciudad de Jerusalén. Pero este personaje, Melquisedec, volviendo a Melquisedec, este personaje, pastor, es rey.
Pero no solamente es rey. Y es una persona muy importante, porque hablar de que Abraham le da los diezmos, eso habla de una investidura bastante elevada sobre este personaje. Claro, esto es precisamente lo que el pasaje y el autor de Hebreos va a utilizar para argumentar de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Este rey es sacerdote. Y de forma especial, como usted acaba de decir, antes que Abraham le diera el diezmo a este sacerdote del Dios Altísimo, el texto dice que él bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo. Es interesante notar que la raíz bendecir, barak, se utiliza en este pasaje 3 veces. Y aquí está el escenario, pastor. En la tradición bíblica, el superior bendice al inferior. Y el texto, de una manera sin explicación, introduce este personaje Melquisedec bendiciendo al Padre de la fe en el nombre del Dios que Abraham adora. Y es acto seguido a esta bendición otorgada por Melquisedec que entonces nosotros encontramos en el relato que Abraham le entregó el diezmo, los diezmos de todo. Y ahí viene el principio. Nosotros vemos ahora cómo el autor de Hebreos, utilizando este pasaje, va a argumentar de la superioridad del ministerio sacerdotal de Jesús, porque es según la orden de Melquisedec. Este personaje, pastor, nosotros, como mencionamos, una vez más lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos, específicamente hablando, Salmo 110, el versículo 4. Pero pienso, pastor, que podemos leer los versículos 1 al 4 y así vamos a tomar algunos elementos en conexión con Jesús, porque este es un salmo que se utiliza también en relación con Jesús en el Nuevo Testamento. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y el versículo 4 añade: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Los amigos oyentes tal vez podrán recordar que aún Jesús, pastor, utilizó este salmo y lo aplicó a su persona. En una ocasión, cuando los líderes religiosos hacían muchas preguntas a Jesús y Jesús les respondía, Jesús silenció a esos líderes preguntándole algo en especial en relación a este salmo. Y él les preguntó: si el Mesías es descendiente de David, ¿cómo es que David habla del Mesías como Señor? Llamándole Señor. Y haciendo referencia a este Salmo 10. Y la palabra de Dios en los evangelios, ¿verdad?, nos explica que ninguno de ellos pudieron responderle. Sabemos que en este salmo el salmista está hablando acerca del Mesías que se sentaría en el trono de David. Y de forma específica, esta es una frase que se va a utilizar en la epístola a los Hebreos, como mencionamos, a partir del capítulo 1, versículo 3. Jehová dijo: ¿a quién? A mi Señor, siéntate a mi diestra. Y él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros vamos a encontrar esta mención en varios lugares en la epístola a los Hebreos. Pero el texto que está haciendo la conexión, además de nuestro Salvador Jesús, de nuevo con Melquisedec, el versículo 4, como usted leyó: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para qué? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Apreciado pastor Scroggins, es bueno recordar este principio. En la época bíblica, nadie era declarado sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran mortales. Claro. Ellos podían servir hasta una edad
ellos podían servir y entonces luego eran sustituidos por otras personas. Y eso lo vamos a ver no solamente en el caso de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, sino en todos los sacerdotes terrenales. Pero aquí el texto, este salmo, como es un salmo mesiánico, inmediatamente hace la conexión con la persona que ha de sentarse en el trono de David, en el trono del reino de los cielos. Y entonces se dice de él: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Por qué para siempre? Estos son algunos de los argumentos, pastor, que nuestro autor de la Epístola a los Hebreos va precisamente a utilizar. Y es necesario que vayamos a la epístola ahora en este caso y que podamos pensar un poco. Pero antes de nosotros ir a la Epístola a los Hebreos, pastor, pienso que sería oportuno que clarifiquemos este concepto. Melquisedec, pastor, es rey y sacerdote. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar en todo el transcurso del Antiguo Testamento que el único rey que de paso se atrevió a ser sacerdote o a fungir como sacerdote es el caso de Usías o Azarías, como se le conoce, y conocemos la historia de cómo Dios lo hirió con lepra y fue leproso hasta su muerte, y es el rey que cuando muere, en el año que murió el rey Usías, como dice el profeta Isaías, como estudiamos en Isaías 6. Así que nunca fue el plan divino en este caso que luego que se estableció el sistema sacerdotal a través de Aarón, de su tribu, los levitas, que el rey fuera sacerdote. Pero el caso de Melquisedec es único, pastor. Esto no quiere decir que los reyes, si tomamos el caso de David, por ejemplo, pastor, David fue rey, pero David no fue sacerdote. No obstante, alguien puede pensar, pero ¿y por qué entonces encontramos a David ofreciendo sacrificios? Bueno, David como rey, él realizó ciertas actividades culticas que no estaban limitadas al sacerdote como tal en una época patriarcal, cuando el templo no está establecido. No porque sea la época de David una época patriarcal, pero diciéndolo de una forma mejor, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 14, versículos 18, nosotros vamos a encontrar cómo se menciona acerca de David con relación a algunas actividades sacerdotales. Nosotros vamos a encontrar pasajes como el primer libro de Reyes, el capítulo 8, versículo 14, 56, que de nuevo están hablando de funciones sacerdotales, llámese sacrificio, llámese oración, intercesión. En otras palabras, los reyes de cuando en cuando tenían participación y realizaban ciertas funciones sacerdotales, pero ellos no eran sacerdotes, pastores Crojins. En el caso de Melquisedec, por lo contrario, se introduce una figura regia que al mismo tiempo es sacerdote. Y es este el pasaje de Hebreos que necesitamos ahora detenernos por unos minutos, leyéndolo ahora a la luz de lo que hemos mencionado de los pasajes de Génesis, capítulo 14, y el Salmo 110. Hebreos, capítulo 7, pastores Crojins, los versículos 1 al 3. Porque este Melquisedec de rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí, pastores Crojins, tenemos un exégeta de alto calibre en el autor de la Epístola a los Hebreos, porque precisamente él está haciendo uso de un método de interpretación que se conocía en la época. Geser HaShavah es la expresión hebrea para hablar del método de interpretación de equivalencia. Y nótese qué interesante, el autor de la epístola está dándole importancia, pastores Crojins, no solo a lo que se dice de Melquisedec, sino aún de lo que no se dice. ¿Ok?
nosotros leemos acá cómo el autor nos presenta que Melquisedec de la narración del Génesis no se presenta con ninguna genealogía, sin padre y sin madre. Aún presenta que es semejante al Hijo de Dios. Claro, está haciendo una conexión directa, pero claro está, alguien puede pensar, pero ¿qué es lo que el autor de los Hebreos tiene en mente? ¿Es que acaso Melquisedec es un ser especial, diferente? ¿Es una persona que no tiene principio ni fin? ¿Acaso se refiere? Y esto es lo que ha llevado, Pastor Scroggins, a muchos lectores de este texto y de la persona de Melquisedec a especular al punto de decir que Melquisedec era un ángel, que Melquisedec era el Espíritu de Dios, que Melquisedec es divino, que Melquisedec fue una manifestación de Dios apareciéndose a Abraham en figura humana como sacerdote. Pero nosotros sabemos que el texto de Génesis no da cabida a estas interpretaciones. Lo que nosotros sí podemos reconocer es que Melquisedec fue un tipo de la obra sacerdotal que Cristo realiza hoy a nuestro beneficio, para nuestro beneficio en el santuario celestial. Cuando usted habla de un tipo, ¿qué quiere decir con eso? Como hemos estado analizando, el santuario terrenal era un tipo del santuario celestial. En otras palabras, representaba una realidad. En este caso, Melquisedec anticipó el ministerio que Cristo realizaría en el santuario celestial. Pero algo especial, pastor, cuando hablamos en el versículo 3, como usted leyó, que el pasaje dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Esto no quiere decir que Melquisedec está aún vivo hoy. Esto no quiere decir específicamente que Melquisedec en sí no tuvo una madre o un padre. Lo que el autor de Hebreos está elaborando es que la ausencia de una genealogía en el libro de Génesis, en el caso de Melquisedec, ya anticipaba al Cristo que no tiene principio ni fin. Es decir, ese era un tipo de una realidad que se iba a anticipar. Pero alguien puede preguntar, pero esta mención de alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿es algo único o propio de la Biblia? Pues amigos oyentes, nosotros tenemos evidencias arqueológicas hoy de que en algunos lugares se ha descubierto, por ejemplo, una antigua inscripción de un rey Abdu-Jebá, rey de Jerusalén del siglo XIV a.C. Escribe al faraón egipcio diciendo lo siguiente, este rey de Jerusalén: mira esta tierra de Jerusalén, no fueron mi padre ni mi madre quienes me la dieron, sino el brazo del poderoso rey del que me la dio. Así pues, los antiguos podemos llegar a entender a partir de estas inscripciones. Los antiguos consideraban que el fundador de una dinastía era alguien sin padre, ni madre, ni genealogía. En otras palabras, aquí el autor de Hebreos lo que está haciendo es utilizando un elemento literario conocido desde las civilizaciones antiguas para referirse a la prominencia de alguien cuando se establece una genealogía o cuando se establece una dinastía. Así que posiblemente esta sea una explicación que se acerque al contexto de nuestro pasaje de Hebreos capítulo 7 versículo 3. Entonces, en este sentido, pastor, nosotros necesitamos entender que la Biblia, aunque no da mucha información sobre Melquisedec, revela notables semejanzas con Jesús. Melquisedec es rey de la ciudad de Salem, la cual significa paz, y su nombre significa rey de justicia. Así que podemos mencionar que en la persona de Melquisedec, el autor de Hebreos encontró una evidencia histórica que anticipaba el ministerio sacerdotal eterno que nuestro Cristo realiza en el santuario celestial. No es el tipo el que determina el antitipo. Esto es importante, pastor, sino la inversa. Jesús no está retratado según el modelo de Melquisedec, sino que Melquisedec ha sido hecho semejante al Hijo de Dios. Y esto nos puede dar una vislumbre del ministerio eterno sacerdotal que trascendía al sacerdocio arónico, como el autor de Hebreo discute en su epístola en el capítulo 5, los versículos 1 al 10. Definitivamente que con esta argumentación ya presentada,
Llegando casi a la conclusión de nuestro estudio en el día de hoy, notamos que Hebreos describe a Cristo como el nuevo sumo sacerdote. Él es de un orden mejor que aún el de Aarón. No solo cumple los requerimientos del sacerdocio aarónico, sino también lo destaca. Jesús no tuvo pecado, fue obediente y no necesitó traer ofrendas por sí mismo, pues él mismo fue la ofrenda más perfecta posible. Jesús cumplió tanto el sumo sacerdocio aarónico como el de Melquisedec de un modo mejor que lo pudieron hacer cualquiera de estos sacerdotes. Ambos tipos se encontraron con el antitipo que es Cristo Jesús, y como bien usted estaba señalando, pastor, qué bueno es tener un sumo sacerdote como Cristo Jesús que se apiada, está siempre atento a nuestras necesidades, y de manera sencilla solo tenemos que acudir a Él porque intercede por nosotros en el santuario celestial para ayudarnos en los momentos de aprieto. Y esto es precisamente lo que hace de Cristo un sacerdote tan especial. Es nuestro sumo sacerdote. Así es, apreciados amigos, así como el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Aarón, igualmente el sacerdocio de Cristo es superior al de Melquisedec y al de Aarón. En Jesús tenemos un eterno sumo sacerdote que intercede por nosotros. Amén. Oremos al cielo. Amado Padre Celestial, gracias porque Cristo es el sumo sacerdote eterno que está a nuestra disposición cuando venimos ante tu presencia. Amén. En este día, Señor, te damos gracias porque a través de las Escrituras tú nos enseñas que el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, sin principio ni fin. Y hoy, confiando en tu ministerio, Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a poder caminar en el camino de la fe dependiendo de tu misericordia. Amén. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.